Llamé esta reflexión vivir en desapego y libertad, al darme cuenta con el tiempo que la gran causa del sufrimiento humano tiene que ver con depender de otros para ser feliz. Al conversar con cientos de personas por razones de mi trabajo en el mundo del coaching, veo que cambian las situaciones de los protagonistas, mas los escenarios son muy parecidos. Mi esposo se fue con otra, mi hijo se marchó, mi esposa me dejó, terminó mi contrato de trabajo, o me enfermé y mi vida cambió. Mi padre o mi madre murió. El desear que las cosas ocurran como tú quieres que ocurran, o que las personas se comporten como tú quisieras, choca con la realidad, y de esta fricción surge el sufrimiento. A mi modo de pensar, la situación del sufrimiento humano está en querer distorsionar la realidad y creer que la vida es como yo quiero y no como en verdad es. El desaparecido sacerdote jesuita Anthony de Melo sabiamente repetía en su libro Ligero de Equipaje: la única causa del sufrimiento humano, aparte del dolor físico, es apegarse a las cosas y las personas. Soltad las amarras y encontraréis la paz, decía este filósofo de la vida y la libertad. Desde hace unos 7 años que escribí y grabé mi tema Quiérete Mucho, con millones de visitas en YouTube, he recibido miles de mensajes y cartas de personas que sufren por la ausencia de otro ser querido y me preguntan qué hacer para sacar ese dolor que les aflige. Lo anterior motivó este tema que invita hoy a cuestionar un patrón cultural donde desde niños se nos enseña a depender de otros para ser felices. Pienso que mi espacio de aprendizaje tiene que ver con disfrutar de las cosas, las personas y las situaciones en libertad. Hoy son, mañana es posible que no. Ni tú ni yo somos dueños de nada en esta existencia. El apego a la vida estropea la vida, advertía de Melo. Por lo tanto, si la enfermedad que hoy más consume los seres humanos es el cáncer, se me ocurre pensar que el apego es un cáncer cuya metástasis se refleja cuando hay sufrimiento porque el otro no está conmigo. A mi juicio, pareciera que el retener o poseer y creerse dueño diera felicidad, mas la vida no es así. Nadie es dueño de nada, ni de nadie. Yo no amo para poseer y yo debo aprender a respetar que si hoy no quieres estar conmigo es tu decisión, pero también es mi decisión enamorarme de mí mismo y rescatar mi felicidad, porque yo no puedo entregarme a tu voluntad. Recuerdo en este momento el cuento de los 7 tarros de oro que refleja lo que ahora te planteo. Al pasar un barbero bajo un árbol embrujado, oyó una voz que le decía: ¿te gustaría tener los 7 tarros de oro? El barbero miró en torno suyo y no vio a nadie, pero su codicia se había despertado y respondió anhelante: sí, me gustaría mucho. Entonces ve a tu casa enseguida, dijo la voz, y allí los encontrarás. El barbero fue corriendo a su casa y en efecto, allí estaban los 7 tarros, todos ellos llenos de oro, excepto uno que estaba medio lleno. Entonces, el barbero no pudo soportar la idea de que un tarro no estuviera lleno del todo. Sintió un violento deseo de llenarlo, de lo contrario no sería feliz. Fundió todas las joyas de la familia en monedas de oro y las echó en el tarro, pero este seguía igual que antes, medio lleno. Aquello lo exasperó. Se puso a ahorrar y a economizar como un loco, hasta el punto de hacer pasar hambre a su familia. Todo inútil. Por mucho oro que introdujera en el tarro, este seguía estando medio lleno. De modo
que un día pidió al rey que le aumentara el sueldo. El sueldo le fue doblado y reanudó su lucha por llenar el tarro. Incluso llegó a mendigar, y el tarro engullía cada moneda de oro que en él introducía, pero seguía estando obstinadamente a medio llenar. El rey cayó en la cuenta del miserable y famélico aspecto del barbero y le preguntó: ¿qué es lo que te ocurre? Cuando tu sueldo era menor parecías tan feliz y satisfecho, y ahora que te ha sido doblado el sueldo, estás destrozado y abatido. ¿No será que tienes en tu poder los 7 tarros de oro? El barbero quedó estupefacto. ¿Quién nos lo ha contado, Majestad?, preguntó. El rey se rió. Es que es obvio que tienes los síntomas de la persona a quien el fantasma ha ofrecido los 7 tarros. Una vez me los ofreció a mí y yo le pregunté si el oro podía ser gastado o era únicamente para ser atesorado. Y él se esfumó sin decir alguna palabra. Aquel oro no podía ser gastado. Lo único que ocasiona es el vehemente impulso de amontonar cada vez más. Anda, ve y devuélveselo al fantasma ahora mismo y volverás a ser feliz. La anterior historia me advierte que cuando alguien comienza a vivir más y más profundamente, también comienza a vivir más y más sencillamente. Y ello tiene que ver con el amor, con las relaciones, con las cosas, los objetos. No depende de lo que tenga o no para ser feliz. No depende de que estés o no para estar grato contigo mismo. Amor consciente es amar sin desear, atraer o sufrir. Amar es expandir nuestra propia conciencia. Amar es estar por encima de la separatividad, de la dualidad, del temor y del miedo. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Ello quiere decir que cuando amas eres libre y puedes hacer lo que quieras. También puedes hacer lo que quieres o lo que crees que quieres sin amor, pero entonces estás reaccionando, y el verdadero amor, el amor consciente, no es reacción, sino continua creación. Cuando estás en el amor consciente, nuestra mente no se encuentra ocupada en pensar qué pudo haber ocurrido o qué ocurrirá. Cuando estás enfocado en el pasado o en el futuro, no estás viviendo el presente. Cuando no vivimos el presente, estamos desperdiciando cantidades ingentes de energía, lo que produce ansiedad, depresión, tristeza, desamor. En el amor consciente, vivimos el aquí y ahora. Todo lo que necesitamos para ser felices. No debemos obsesionarnos, y la mejor manera de lograrlo es haciéndonos conscientes del amor que llevamos por dentro. Quizás tú y yo fuimos entrenados, domesticados para depender de un trabajo, de un jefe, de una persona, de una pareja, de un hijo, de un hábito, de una creencia, de una cultura, o quizás de un objeto. Llegó el momento de cuestionar creencias, romper el paradigma de la dependencia y entender que cada uno de nosotros no tiene por qué vivir vidas copiadas, culturas y religiones copiadas. Cada quien puede reinventar su vida, su cultura, sus creencias y hacerse responsable de su nueva vida a sabiendas que será juzgado por ser diferente. ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres sentirte liviano? ¿Ligero de equipaje? Pues necesitas aprender a soltar, aprender a enamorarte de ti mismo, a tener una buena relación contigo mismo, a transformar tus miedos y a negarte al chantaje emocional. Dejarás de sufrir al separarte de un trabajo, de una persona o de la vida misma, de un trabajo cuando es tóxico o de la relación con una persona cuando esa relación es tóxica. Cuando nos amamos a nosotros mismos, allí aparecen los milagros en nuestras vidas.
Es absurdo querer emprender un camino de amor consciente si antes no te amas a ti mismo. Amarse a sí mismo es no juzgarse con dureza, perdonarse y concederse caprichos de vez en cuando, reírse de la vida. Amarse a sí mismo es algo más, es aceptarse y aprobarse tal cual somos, porque sabemos que no somos perfectos, mas sí perfectibles. Pensaría también que si Dios me diseñó a su imagen y semejanza, soy perfecto, mas lo que hago con esa perfección es lo que la debilita. Pues quizás, como humano, he creído que todo está en mis manos y la vida no es así. Hay muchas cosas que ni tú ni yo podemos decidir. Y entre eso está que hay personas que de pronto me dicen: no quiero estar contigo más, o no deseo permanecer más contigo. La vida entonces se convierte en una discreta pero maravillosa sucesión de pequeños milagros. A medida que practicas el amor consciente hacia ti mismo, te das cuenta que tu salud mejora, que tus amigos te reciben mejor, tus relaciones son más satisfactorias y toda tu vida se torna más creativa. Amándote a ti mismo, despiertas en ti el amor que atraerá hacia ti el amor de los demás. Es la mejor manera de hacer que los demás te amen, sin coacción, sin violencia, con dulzura. Independiente de la creencia que tengas de Dios, empiezas a confiar en un ser supremo porque a la vez confías en ti mismo. Todo en esta vida depende de cuán grande sea el nivel de tu paz interior. Cuanto más en paz estés contigo mismo, más en paz estarás con cuanto te rodea, y cuanto más armónicamente vivas contigo mismo, más en armonía estarás con los demás. La paz interior no es solo un logro que te llenará mucho más que la satisfacción de cualquier deseo. Es el estado original del ser humano a partir del cual la vida se convierte en un milagro permanente. Para quienes siguen la doctrina de Jesús, por ejemplo, a lo largo de las páginas de los evangelios, leemos a Jesús visitando, comiendo y hospedándose en lugares que no eran de su propiedad. Leemos a Jesús declarando que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Desde su nacimiento hasta su sepulcro, el Mesías vivió como peregrino en este mundo. Él mismo declaró que su reino no era de este mundo. Al Mesías no se le observa obteniendo propiedades, ganando el favor de poderosos o buscando puestos políticos. Asimismo, para quienes siguen enseñanzas del budismo, traigo esta historia que quizás resume lo que quiero decirte frente al desapego. Un gran maestro del budismo, responsable del monasterio de Mayukaji, tenía un gato que era la verdadera pasión de su vida. Así, durante las clases de meditación mantenía el gato a su lado para disfrutar todo lo posible de su compañía. Cierta mañana, el maestro, que ya era muy anciano, apareció muerto. El discípulo más aventajado ocupó su lugar. ¿Y qué vamos a hacer con el gato?, preguntaron otros monjes. En homenaje al recuerdo de su antiguo instructor, el nuevo maestro decidió permitir que el gato continuara asistiendo a las clases de budismo. Algunos discípulos del monasterio, vecinos, que viajaban mucho por la región, descubrieron que en uno de los más afamados templos del lugar, un gato participaba de las meditaciones, y así la historia comenzó a circular. Pasaron muchos años. El gato murió. Pero los alumnos del monasterio estaban tan acostumbrados a su presencia que consiguieron otro gato. Mientras tanto, los otros templos comenzaron a introducir gatos en sus meditaciones. Creían que el gato era el verdadero responsable de la fama y la calidad de la enseñanza de Mayukaji, y olvidaron que el antiguo maestro era un excelente instructor. Pasó una generación y comenzaron a aparecer tratados técnicos sobre la importancia del gato en la meditación zen. Un profesor universitario desarrolló una tesis
que fue aceptada por la comunidad científica, según la cual el felino tenía la capacidad de aumentar la concentración humana y de eliminar las energías negativas. Y así, durante un siglo, el gato fue considerado esencial para el estudio del budismo zen en aquella región. Hasta que apareció un maestro que tenía alergia al pelo de los animales domésticos y resolvió alejar el gato de sus prácticas diarias con los alumnos. Hubo una gran reacción negativa, pero el maestro insistió. Como era un instructor excelente, los alumnos continuaron con el mismo rendimiento escolar y a pesar de la ausencia del gato. Poco a poco, los monasterios, siempre en busca de ideas nuevas y ya cansados de tener que alimentar a tantos gatos, fueron eliminando los animales de las aulas. En 20 años comenzaron a aparecer nuevas tesis revolucionarias con títulos convincentes, como la importancia de la meditación sin gatos o equilibrando el universo zen solo con el poder de la mente, sin la ayuda de los animales. Otro siglo pasó y el gato quedó por completo fuera del ritual de la meditación en aquella región. Pero se necesitaron 200 años para que todo volviera a la normalidad, porque nadie se preguntó durante todo ese tiempo por qué el gato estaba allí. ¿Y cuántos de nosotros en nuestras vidas no nos atrevemos a preguntar ¿por qué tengo que actuar de esta manera? ¿Hasta qué punto en aquello que hacemos usamos gatos inútiles que no tenemos el coraje de eliminar porque nos dijeron que los gatos eran importantes para que todo funcionase bien? Luego de escuchar estas reflexiones, ¿qué pasaría si buscamos una manera diferente de actuar y de vivir? ¿Quién te dijo que para ser feliz necesitas de tal o cual persona, o tal o cual objeto, o vivir en tal o cual lugar? Entonces, para muchas personas la tristeza se convierte en compañera de ruta cuando queda aferrada a sueños, fantasías e ilusiones que ella misma crea y las convierte en realidad, o por lo menos asume que así será. Siento que cada quien debe preguntarse, ¿qué ataduras debo cortar? ¿A qué estoy aferrado? ¿Qué me hace creer que mi felicidad depende de estar o no con determinada persona o lugar? Deepak Chopra lo dijo de otra manera. Para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos renunciar a nuestro apego a ella. No renunciamos a la intención de cumplir el deseo, renunciamos al interés por el resultado. El origen del sufrimiento es el apego que crea la ilusión del ego, advertía Buda. Buda nos explica de un modo muy gráfico el modo en que nuestro ego se nutre del apego. Liberarnos de esta atadura mental es también dominar nuestro ego y gozar de una identidad mucho más saludable. Entonces, la ley del desapego nos indica que debemos renunciar a nuestro apego a las cosas, lo cual no significa que renunciemos a nuestras metas. No renunciamos a la intención, sino más bien al interés por el resultado. A primera vista, puede parecer una nimiedad o un cambio insustancial, pero en realidad se trata de una transformación colosal en nuestra forma de comprender el mundo y nuestra manera de vivir. De hecho, en el mismo momento en que renunciamos al interés por el resultado, nos desligamos del deseo que a menudo confundimos con la necesidad y que nos conduce a perseguir metas que realmente no nos satisfacen. En ese momento, adoptamos una actitud más relajada y a pesar de que puede parecer un contrasentido, nos resulta más fácil conseguir lo que deseamos. Esto se debe a que el desapego sienta sus bases en la confianza, en nuestras potencialidades, mientras que el apego se basa en el miedo a la pérdida y la inseguridad. Como se trata de cesar con el sufrimiento por una causa, traigo algunos pasajes bíblicos para quienes quieran reflexionar sobre ellos. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Se lee en un pasaje de Mateo. Y en otro de Lucas se lee:
Les aseguro que el que haya dejado casa, mujer, hermano, padres o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Desde la mirada del coaching, que es en lo que yo me enfoco, la posesividad y el control es lo que se llama apego a las cosas materiales de este mundo. Y muchas veces este control y posesividad se hace tan excesivo que la persona no puede mirar si no es detrás de ese cristal. Es decir, todo lo que se ve es mirado con los ojos calculadores de la materia y la conveniencia. Detrás de esta posesividad de objetos o personas se anidan generalmente el temor y la desconfianza, ambas características que alejan del amor divino. Siento que si estoy sufriendo por algo o por alguien, estoy pegado a una cultura que enseña a depender, a comprar, a poseer, y ello obvio implica esclavitud. Todos los días nos venden sufrimientos y problemas, pues el común de la gente está dormida en seguir costumbres que aprisionan y provocan la publicidad, avisos, libros, televisión, novelas, películas y doctrinas que invitan a controlarte sin que te des cuenta y haciéndote aparecer como normal la dependencia y la necesidad. Hace unos pocos días terminé de leer un libro de la japonesa Marie Kondo llamado La magia del orden, herramientas para ordenar tu casa y tu vida. Y allí también ratifiqué que si la gente no cambia la manera de pensar, no cambia de hábitos. Entonces, ¿qué necesitas aprender para cambiar la manera de pensar? En el libro de Marie se invita a salir de lo que no necesitas. No se usa, o simplemente quedarse con lo que conecta al corazón. Con filosofía minimalista, o sea, despojarse de lo sobrante, también habría que manejar lo que pasa con el amor. Si te hace daño, ¿para qué seguir con esa carga? ¿Para qué seguir con una persona que te maltrata, que no te hace sentir bien? ¿Qué sentido tiene insistir en alguien que ya no desea estar contigo? ¿O tú no deseas estar más allí? A su vez, el psicólogo Walter Rizzo resume en algunas máximas el tema del desapego. El desapego no es desamor, sino una manera sana de relacionarse, cuyas premisas son independencia, no posesividad y tampoco adicción. La ignorancia emocional se conoce con el nombre de alexitimia y significa incapacidad de lectura emocional. Hay que amar siendo libre. Yo no te necesito, te prefiero, te elijo. Nada es tuyo. La vida te lo alquila, te lo presta para que lo disfrutes mientras lo tienes. Y por favor, no olvides que las mejores cosas de la vida suelen ocurrir cuando no esperamos nada. Por lo tanto, no te merece en pareja quien te lastima, no te merece quien no te quiere. Con lo que aquí estoy exponiendo, seguramente aparecen temas relacionados con el perdón que en otro momento lo abordaré. Mas por lo pronto, solo puedo decirte que el perdón es un regalo que se hace a los demás y a uno mismo con el fin de aliviar la carga del resentimiento o de la culpa. Es un descanso merecido para el corazón. De nada te servirá entonces escuchar este mensaje si no lo practicas. Es como pretender conocer el sabor de una manzana solo con verla. Para saborear necesitas probar, comer y llevar a los sentidos. Te invito a tomar decisiones hoy. Mírate al espejo y pregúntate, ¿qué conversaciones necesitas cerrar? ¿Con quién? ¿Cómo las vas a cerrar? ¿Qué conversaciones necesitas abrir? ¿Con quién? ¿Qué beneficio te traería? ¿Qué conversación necesitas continuar? ¿Para qué? ¿Cuándo lo harás? ¿Qué retos necesitas afrontar?
¿Qué deseas aprender? ¿Cómo lo harás? ¿Cuándo? ¿Qué necesitas para aprender? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer para conseguir tu propósito? ¿Qué necesitas sacar de tu maleta, de tu vida? ¿Qué persona quizás ya murió y no la has dejado ir? Suelta, libérate, libera. Ahora, para finalizar, te pido que no te aferres a mis palabras así te parezcan correctas, sanas o gratificantes. Solo si consideras que el observar diferente tu realidad te da fuerza para nuevas decisiones, tómalas, experimentalas, asume las consecuencias y hazte protagonista de tu vida, no víctima de ella. Basta ya de vivir en una jaula, basta de culpar a los demás de lo que te pasa. Asume la responsabilidad de aprender, de protagonizar. Vas a salir del mundo de la queja y mirándote al espejo vas a reconocer el poder que hay en ti, el valor que tienes y la divinidad que siempre te acompaña. Todo llega y todo pasa. Ya no eres prisionero de creencias, de personas, de miedos, de objetos y de culturas. Vas a crear tu propia cultura, tu propia forma de experimentar la vida. Eso sí,